recomenzando estos encuentros de conversación, luego de una pausa necesaria, porque el descanso también trae la nutrición, no solamente intelectual, mental, sino también emocional. Es necesario hacer un corte en la continuidad de lo que significa el compromiso con los temas que se encaran, porque tienen que ver con el contacto con la realidad y con la necesaria reflexión que nos permite continuar a partir de analizar aquello que todavía tenemos que desaprender para potenciar otros esquemas que nos permitan resolver cuestiones esenciales. Por ejemplo, esto que está muy relacionado, ¿no?, con lo ancestral y que va de la mano con el pensamiento mágico infantil, el tema del encantamiento. En el pensamiento mágico infantil, encantarse lo relacionaba uno con los cuentos, donde lo mágico, donde la ilusión, donde la resolución de los conflictos venían de la mano de la magia, esa cosa que aparecía con un intermediario que podía ser una hada, un duende, un ser especial, ¿no? Que traía iluminación, que traía claridad, que desanudaba, que desataba los obstáculos. Estamos muy ligados al pensamiento mágico infantil toda vez que nos encantamos con situaciones o con personalidades o con sucesos que tienen que ver con nuestra ligazón afectiva. Y hablo de la ligazón afectiva porque en todo vínculo, ya sea de amistad, ya sea de pareja, ya sea familiar, está la cuota afectiva, la cuota emocional y el encantamiento. Nos encantamos también con ciertos personajes públicos que nos inundan de promesas, ¿no? Y ahí está la cuotita de la ilusión, de aquello que necesitamos creer para poder avanzar, porque depositamos en el afuera esa fuerza que nos da aliento para dar los pasos subsiguientes. Y muy ligado al pensamiento mágico infantil, porque colocamos la expectativa, que después de todo es eso, encantarse, ¿no? La proyección de las expectativas personales propias en un grupo o en un ser humano que precisamente por ser humano tiene falencias y comete errores, y nos lleva muchas veces a situaciones de enfrentamiento, de confrontación, de interpelación de aquello que habíamos depositado en ese ser que pasa a ser el depositario del cúmulo de proyecciones particulares, porque necesitamos que una mano mágica nos resuelva lo que a nosotros se nos escapa. El encantamiento es el resabio de los cuentos. Los cuentos surgen por la necesidad de simbolizar a través de metáforas ciertos aprendizajes colectivos que se transforman después en cuestiones míticas, ¿no? Y que se trasladan por una tradición oral en principio y que marcan la evolución emocional de los grupos sociales a través del tiempo. Las sociedades también pasan periodos infantiles
periodos de adolescencia y de crecimiento, donde iremos elaborando paso a paso esas cuestiones a incorporar como esquemas de aprendizaje. Entonces el encantamiento surge como esa necesidad de anclarse a algo que nos parezca estable. En busca de la estabilidad tejemos tramas irreales muchas veces, porque no todos vemos lo mismo, porque no todos sentimos lo mismo y porque no a todos ciertas expectativas se nos cumplen de las mismas maneras. Y cuando eso no sucede, cuando el encantamiento se rompe, quedamos desencantados. El desafío está en reencantarse, porque cuando nos desencantamos, rompemos con ciertas estructuras que nos venían sosteniendo falsamente, pero necesarias, porque el ser humano es un ser simbólico y necesita esos anclajes metafóricos para creer que hay algo más que un hecho real, que es un suceso. Por supuesto que a medida que vamos creciendo los necesitamos menos, quizás, tal vez, sería lo deseable. En la realidad no sucede. Nos enamoramos y el enamoramiento es efímero. Después en otros encuentros hablaremos de la diferencia entre enamoramiento y amor. La etapa de enamoramiento es efímera, por lo tanto dura un tiempo y nos desencantamos. Nos desencantamos cuando la realidad nos choca, cuando nos colisiona, cuando nos hace reaccionar, cuando nos despierta, porque convengamos que en la etapa de encantamiento estamos dormidos, estamos en la etapa de sueño y muchas veces los sueños son más lúcidos que lo que nosotros vemos verdaderamente de lo real, con lo que nosotros proyectamos de nuestra propia investidura personal para vestir al otro. En la vestimenta que proyectamos, lo que vemos en el otro, para apropiarnos de un ser o de un grupo de seres a los que le adjudicamos virtudes que a lo mejor jamás tuvieron. Encantarse, desencantarse, reencantarse. Cuando hablamos de reencantarse, hablamos de partir de otro nivel de comprensión. Cuando se produce el insight, cuando se produce el despertar, porque hemos entendido, hemos comprendido, estamos en condiciones de reencantarnos desde un lugar más alejado de lo mágico, desde un lugar en el que podemos construir la convivencia afectiva, social, de cualquier tipo, desde un lugar de racionalidad, donde podamos analizar que ciertas cuestiones no nos terminan de cerrar, pero que a pesar de eso, construimos hacia adelante. El proceso de encantamiento y de desencantamiento está relacionado con esa rémora infantil que nos convierte en codependientes, esperando el Salvador, el Mesías que promete y que cuando no nos cumple, necesariamente no nos cumple, nos desencanta. Entonces la torre se cae. Cuando la torre se cae, estamos en carne viva. Ese es el momento de despojarse de la ligazón con lo imaginado y volver a empezar, reencantarse. Reencantarse con el mismo grupo humano, con la misma persona o no, pero construir hacia adentro la fortaleza necesaria que nos coloca en el lugar del ser que necesita cada vez menos
de los cuentos, de la magia, y empieza a construir la convicción del poder interno. Esto pasa también con las situaciones maestras. Cuando uno espera, ¿no?, ese maestro, ese gurú que nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas, es un tránsito por el que todos pasamos y es inevitable. Nos vamos soltando de las codependencias del círculo familiar afectivo primario y vamos tejiendo otras tramas de vínculos que nos va socializando a lo largo de nuestra vida. Y nos trae paso a paso hacia la adultez. En algún momento tenemos que elaborar una nueva construcción, un nuevo edificio, digo yo, dejamos el castillo, para empezar a construir nuestra propia casa, nuestras propias paredes, con nuestros propios cimientos, desde aquello que nos convertía en dependientes hacia la libertad. ¿Qué es la libertad? La posibilidad de elegir desde el propio pensamiento. Equivocado o no, siempre que estamos en una travesía, ante una encrucijada, debemos decidir cuál es el camino por el que vamos a ir. Nos puede pasar como a Caperucita, elegir el más largo y encontrarnos, ¿no?, con aquellas cosas, con esos obstáculos que nos van a desafiar y nos van a ir fortaleciendo. Las elecciones son personales. Hay gente que cree en los determinismos. Es para otro encuentro, para analizar y pensar entre todos en otro encuentro. Estamos aquí parados entonces en el momento de reencantarnos, es decir, reconstruir la confianza. Y la confianza es activa, no es pasiva, no llueve, es una construcción que se gana, que involucra a dos o más partes, pero que necesita de la claridad, de la honestidad y de la propia autenticidad. Corrernos de lo mágico para pararnos sobre un terreno más firme y empezar de nuevo a andar. Ese es el camino también del aprendizaje, ese es el camino de lo saludable. Eso es ir construyendo salud emocional. Y así es.